Estamos con el diputado Martínez, a quien le vamos a preguntar qué pasó con Carrió dentro del recinto. Bienvenido, gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. No, siempre da alguna nota en particular, pero lo importante que pasaba en el recinto tenía que ver con esta herramienta que necesitaba el Gobierno Nacional. Ella siempre tiene un show que la acompaña, o es parte de un show, y tuvo ahí un entredicho con el diputado José Luis Ramón. ¿Esperaban este apoyo por parte de la oposición? Nosotros entendíamos y veníamos hablando con todos los sectores y creo que la mayoría del arco político en Argentina entendía la crítica y dura situación que tiene que atravesar la Argentina con una economía detonada que no produce los dólares suficientes para hacer frente a los vencimientos que tenemos, producto de una toma de deuda irresponsable que además de no haber resuelto los problemas estructurales de la Argentina, además de no haber puesto el país a producir, además de no haber ayudado ni a mejorar en tecnología, en desarrollo, nada. Además de todo eso, fueron tomados de una manera que acumularon vencimientos todos juntos en estos próximos 4 años y ha tornado en las condiciones actuales, con los vencimientos actuales, en impagables. La verdad, la Argentina hoy no puede hacer frente. Para darte una idea de la magnitud, si deberíamos colocar en el presupuesto el pago de la deuda, deberíamos reducir o cancelar el 80% de nuestro presupuesto. Todas las jubilaciones, todas las exenciones universales, todo el plan de obra pública deberíamos eliminarlo para hacer frente solo a la deuda, cosa que ya sabemos que esa receta no sirvió, la del ajuste, y que está bueno que sea el Ejecutivo que nos mande el proyecto y que sea la Nación Argentina la que defina este sendero de cómo cancelar una deuda con la mayor voluntad de pago, pero también con un sendero que sea cumplible por parte del Estado Nacional, y eso se hace con la gente adentro y eso se hace con metas de crecimiento. Para poder cancelar la deuda tenemos que empezar a crecer y a producir los dólares que necesitamos. Todo indica que el próximo miércoles se convertirá en ley y va a tener la potestad del gobierno de poder hacer esta renegociación con la aprobación del Senado. ¿Qué le permite además al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y principalmente a Martín Guzmán? Por supuesto que al ministro y al presidente le da un gran respaldo el hecho de que haya salido casi por unanimidad. Pero me parece que el hecho de que haya salido así es la crítica y difícil situación que todos la conocen. Absolutamente todo el arco político, inclusive el expresidente hace unos pocos días en mi provincia, descansando en Villa Langostura, confesó que sabía que esto de tomar deuda indefinidamente nos iba a llevar a un lugar más propio de la gestión de él que a cualquier otro lugar. Pero digo, yo creo que les da una herramienta al Ejecutivo. Coincide con lo que hemos planteado como proyecto político cuando Macri gobernaba, que esto tiene que pasar por el Congreso primero, y eso también va a ayudar al gobierno a sentarse con los acreedores, a quien tiene que, en función de la verdad, plantear un sendero de pago con posibilidad de hacerlo, además de con voluntad. ¿Qué información le llega de lo que está realizando en estos momentos el ministro de Economía, Martín Guzmán, en los Estados Unidos con las reuniones de día lunes y martes? Por supuesto que va a estar reuniéndose absolutamente no solo con el fondo, sino con los acreedores, pero si me preguntás por algún detalle de qué ha conseguido, la verdad que no te mentiría. Sí sabemos que se va a buscar quita de intereses, se va a buscar mayor plazo, no sé si reducción de capital, pero creo que va a ser una buena noticia para los argentinos lo que está tratando de construir el ministro. Te repito, con un conocimiento también de los acreedores de esta difícil situación que tiene hoy la Argentina. Diputado, ¿qué importancia tendrá de lo que pueda extraer positivamente Alberto Fernández en esta gira, más allá, por supuesto, de su reunión con el Papa Francisco el día viernes, de tener la posibilidad de quienes conforman parte del directorio de generar algunos votos a favor a la hora de sentarse y renegociar, como es Italia, como es Francia? Sí, me parece que es importante esto que está haciendo Alberto, me parece que hay que ir a explicarle al resto del mundo. A los acreedores del mundo ya saben que la Argentina entró en una faceta donde no puede pagar la deuda. De hecho, perdimos nuevamente la posibilidad de tener crédito abierto en 2 años, liquidamos esa posibilidad, repito, sin haber resuelto ningún problema estructural de la Argentina. Pero bueno, está bueno que Alberto esté recorriendo y sumando voluntades para este proceso de renovación, tanto con el fondo como con los acreedores. Estefanía, que estuvo todo el día allí en el Congreso, te quiere hacer una consulta. Durante todo el debate del día de hoy, alguna de las cosas que se dijeron en el recinto es que inversores están siguiendo paso a paso lo que se estaba diciendo ahí adentro.
Vos estuviste, escuchaste, la oposición fue muy crítica respecto de los detalles. Pidió detalles, cómo está haciendo la negociación y también pidió detalles de un programa macroeconómico. ¿Pensás que esa posición de la oposición va a tener alguna incidencia en la ansiedad de quienes están negociando, renegociando? Mirá, los detalles más allá de lo que se plantea, es imposible que el ministro nos cuente a nosotros los detalles antes de sentarse con los acreedores, con quien tiene que ir definiendo y acordando. Así que es lógico. Va a venir a informar el ministro los detalles a medida que se vayan logrando, pero recién hoy tiene la herramienta institucional, es más, tiene media sanción, todavía falta la semana que viene, y te repito, hay que respetar esa institucionalidad. El Ejecutivo manda al Legislativo, el Legislativo primero le tiene que dar la herramienta, luego que tenga esta ley sancionada, seguramente irá dando algunas claves de cómo va avanzando. Pero primero se tiene que sentar con los acreedores. Es muy difícil que venga a contarnos a nosotros antes lo que le voy a proponer. Lautaro Maislin, no le tengas temor, no le tiene Carrió, también te quiere preguntar. Sí, quería preguntarle, salir un poquito del tema y después volvemos, ¿cómo tomó la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA? Con sorpresa, la verdad que con sorpresa. Esperemos que no esté en el área de financiamiento de la FIFA porque es un endeudador serial de lo que agarra. Pero la verdad que fue una sorpresa absolutamente para todos. Igual, digo, son decisiones de una entidad privada que las toma, una entidad privada bastante mal vista últimamente. Seguramente a Macri le va a servir esto como intentar lavar su imagen con una fundación. Pero creo que la Argentina ya tenemos muy en claro que no ha tenido ni capacidad de gobierno, que ha fracasado en el modelo económico, el modelo político, el modelo social, y la verdad que bastante mal nos ha ido a la Argentina. Y yendo al tema de la deuda, esta forma irresponsable de tomar deuda y que nos deje la cuentita, bueno, los argentinos tenemos que pagar esa cuenta, no podemos ir a la acreedora a decirle, bueno, era ilegal, o más allá de que está esa discusión sobre esa responsabilidad, el acreedor va a querer cobrar. Y hay que sentarnos con ellos y plantear un plan que le dé la alternativa a la Argentina de pagarla. Bueno, él seguirá en su fundación seguramente. Vos sabés que usted sabe, perdón, que a partir de la pregunta que te hace Lautaro, entonces te tuteo, hoy justamente hablando con alguien vinculado con el fútbol me decía qué paradoja, qué curiosidad, que justamente en el primer ámbito donde se expresaron voces opositoras al gobierno de Mauricio Macri, prácticamente a mitad de camino de la gobernación, recordarán los cánticos en distintos estadios de fútbol, es el mismo fútbol el que termina encabezado por Infantino premiándolo, cuando fue aquí en su país, en su lugar, el que primero lo repudió. Sí, recordemos además que Macri cuando era presidente de Boca, entre paréntesis, le hizo abrir cuentas en Panamá al Club Boca Juniors, pero además promocionaba los clubes S.A., digamos, Sociedad Anónima, y eso también dentro del fútbol no fue para nada bien recibido. Sí, fue un proyecto que él tuvo siempre, que no siempre lo pudo llevar a cabo, pero siempre lo tuvo en su cabeza, trató de impulsarlo, siempre también por el resto de los clubes estuvo frenado, así que yo no me sorprende la reacción del resto del fútbol argentino porque los antecedentes que ha dejado no son los mejores. Que seguiremos siendo sociedades sin fines de lucro. Josefina tiene otra pregunta. Estefi, perdón. Es la segunda vez creo que te cambie el nombre, Estefi, no hay problema, no hay ningún problema. Le quiero preguntar al diputado si hay precisiones sobre el presupuesto de este año. Sabemos que se prorrogó, no tenemos presupuesto por ahora y que el gobierno está evaluando las nuevas claves, ¿no? Pregunto por el presupuesto porque ahí se incluye, por ejemplo, qué se espera para la economía, qué se espera para la inflación, digo, las variables claves que todos estamos esperando. Sí, es fundamental. El presupuesto es la ley de leyes, la ley más importante. Y a tal punto la situación es crítica de la Argentina en la cual nos han dejado que se prorrogó el presupuesto y nadie, ni de la oposición ni del oficialismo, te cuestiona eso porque sabe que todo depende de cómo sea el proceso de renegociación de la deuda. Así que es importante, repito, esta herramienta y ahí van a empezar a tener respuesta al resto de los temas. Uno, y muy importante, es el presupuesto, pero no tengan duda que va a ser un presupuesto no de ajuste, sino de apostar a metas de crecimiento, apostar de que la Argentina se ponga a producir con la gente adentro, tratando de fomentar un mercado interno que empiece a crecer. Si hay más actividad, hay más recaudación. Si tenemos más recaudación, hacemos frente a las deudas y empezamos a resolver algunos de los problemas
estructurales de la Argentina que Macri no solo no resolvió, sino que los empeoró. La última pregunta, y aprovecho que estás acá para consultarte si registrás y chequeás precios a partir del pedido de Alberto Fernández de que todos tenían que comprometerse con los precios cuidados y llevar un control y una denuncia del mismo, y por la ley de góndolas que también expresó la necesidad de que se trate. Bueno, empiezo por el final. Ley de góndolas y ley de inquilinos, yo creo que son dos medias sanción que estamos esperando que salgan desde el Senado. Es importantísimo para la Argentina, tanto para aquel que está alquilando como para cualquier otro que hoy, fíjate el esfuerzo que hicimos con la ley de emergencia, que todo ese sacrificio que va a la mínima a los jubilados, que va a rescatar a los que menos tienen, en algunos casos se termina quedando ese esfuerzo en la cadena de comercialización por 4 o 5 vivos. Al no tener la ley de góndolas se aprovechan y han aumentado los precios. Y con respecto a lo primero, estamos trabajando en Neuquén con nuestra organización, controlando absolutamente en todos los supermercados, intentando que esa herramienta vuelva a ser lo que fue en su momento. Recordás, precios cuidados llegó a ser el 35% de la facturación de los supermercados. Entonces ahí había un programa con una presencia importante. Luego eso se fue cayendo, se fue devaluando, pero me parece que es muy importante que vuelva los consumidores a ayudar al Estado a controlar eso. Diputado, muchas gracias, muy amable. Gracias a vos.